Lo que verás a continuación te conmoverá. Un perro pastor alemán, leal y valiente, fue capaz de hacer lo imposible, solo para cumplir una promesa. Después de la muerte de su dueño, Max no se rindió. Siguió adelante, con un único objetivo: honrar el legado de quien más amaba. Acompáñanos en esta historia emocionante y descubre cómo Max transformó el destino de un pequeño pueblo y de todos sus habitantes. Una historia de coraje, memoria y amor incondicional. No olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Y comparte este vídeo con quien ama a los perros tanto como Boce. El último suspiro de un artista. El sol nacía perezosamente sobre las colinas que abrazaban el Valle de las Aguas, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que se reflejaban en el río serpenteante que daba nombre a ese pequeño paraíso escondido en el interior de Brasil. Las casas de paredes coloridas y techos de barro se alineaban en calles de piedra, testigos silenciosos de generaciones que allí vivieron, amaron y construyeron sus historias. La campana de la iglesia centenaria repicó 7 veces, anunciando el despertar de otro día en aquel pueblito donde el tiempo parecía fluir a su propio ritmo, desconectado de la prisa del mundo moderno. En la casa azul al final de la calle de las Flores, Antonio Méndez, un señor de 78 años con cabellos blancos como la nieve y manos marcadas por el tiempo, abría los ojos con dificultad. A su lado, acostado sobre la alfombra gastada, Max, un imponente pastor alemán de pelaje negro y dorado, levantaba la cabeza atento, como si pudiera percibir cada cambio en la respiración de su dueño. Los ojos ámbar del animal reflejaban una inteligencia inusual y una devoción que trascendía el entendimiento humano. «Buenos días, mi fiel amigo», murmuró Antonio con voz ronca, extendiendo su mano temblorosa para acariciar la cabeza del perro. Max respondió con un leve gemido y lamió la mano del anciano, como lo hacía todas las mañanas desde hacía 5 años, desde que llegó como un cachorro asustado rescatado de un refugio. Antonio intentó levantarse, pero sintió un mareo que lo hizo retroceder. Respiró hondo, cerró los ojos por unos segundos e intentó organizar sus pensamientos. Los episodios de confusión se estaban volviendo más frecuentes. El Alzheimer, diagnosticado 3 años atrás, avanzaba implacablemente, robándole pedazos valiosos de su memoria, fragmentando su identidad como un espejo que se rompe lentamente. «¿Qué día es hoy, Max?», preguntó, sabiendo que no obtendría respuesta, pero encontrando consuelo en la presencia constante del animal. El pastor alemán inclinó la cabeza, como si intentara comprender la pregunta. Antonio sonrió con tristeza. «No importa, amigo mío. Hoy tenemos trabajo que hacer. Un trabajo muy importante». Con esfuerzo, logró ponerse de pie y caminó hasta la ventana. Desde allí podía ver el pueblo despertando. Mujeres colgaban ropa en coloridos tendederos, niños corrían hacia la escuela y los pescadores preparaban sus botes para otro día de trabajo en el río. Aquella visión, que para muchos sería banal, para Antonio era un tesoro que luchaba desesperadamente por no olvidar. Antonio era fotógrafo. No de esos famosos que exponen en galerías de las grandes ciudades, sino un contador de historias visuales que, durante más de 50 años, documentó cada aspecto de la vida en el Valle de las Aguas. Sus registros iban desde el nacimiento de niños hasta las fiestas tradicionales, pasando por bodas, funerales y momentos cotidianos que, juntos, formaban el tejido cultural de aquella comunidad. Su casa era un archivo vivo de la historia del pueblo, con miles de fotografías organizadas meticulosamente en álbumes, cajas y carpetas. O al menos solía estar organizada, antes de que la enfermedad comenzara a desordenar no solo sus recuerdos, sino también su capacidad de mantener el orden de las cosas. En los últimos meses, en momentos de lucidez cada vez más escasos, Antonio se dio cuenta de que estaba perdiendo no solo sus propias memorias, sino también la capacidad de preservar la memoria colectiva que había registrado a lo largo de décadas. «Vamos a desayunar, Max. Necesitamos estar fuertes para hoy», dijo, caminando lentamente hacia la cocina. El pastor alemán lo siguió fielmente, siempre a un paso de distancia, como si estuviera listo para sostener a su dueño en caso de que tropezara. En la mesa de la cocina, al lado de una taza de café negro, había un periódico doblado. El titular, en letras grandes, anunciaba: «El gobierno confirma la construcción de represa que inundará el Valle de las Aguas en 6 meses». Antonio ya había leído esa noticia decenas de veces en las últimas semanas, como si cada lectura pudiera cambiar el destino inevitable que aguardaba a su amado pueblo.
La represa, un proyecto de desarrollo regional como lo llamaban los políticos, inundaría por completo el Valle de las Aguas, transformándolo en un gran lago artificial. Los habitantes serían reubicados en conjuntos habitacionales en la ciudad más cercana, a 50 kilómetros de allí. Recibirían indemnizaciones, por supuesto, pero ¿cómo calcular el valor de los recuerdos, de las tradiciones, de los lazos comunitarios construidos a lo largo de generaciones? Mientras bebía su café, Antonio sintió una claridad mental que no experimentaba desde hacía semanas. Era como si una niebla se disipara temporalmente, permitiéndole ver con nitidez lo que debía hacer. Sabía que esos momentos de lucidez eran cada vez más raros y más breves. Tenía que aprovecharlo al máximo. Max, hoy es el día, dijo con una determinación renovada en la voz. Hoy vamos a poner en marcha nuestro plan. El pastor alemán levantó las orejas, como si comprendiera la importancia de aquellas palabras. Antonio sonrió. En los últimos meses, durante sus periodos de lucidez, había trabajado en secreto en un proyecto que consideraba su obra más importante. No era un simple conjunto de fotografías, sino un plan elaborado para preservar la memoria del Valle de las Aguas incluso después de su inundación, e incluso después de que su propia mente se apagara por completo. Antonio terminó su café y caminó hasta su despacho, una habitación pequeña donde el desorden revelaba la batalla que libraba contra el olvido. En las paredes, decenas de fotografías en blanco y negro contaban la historia del pueblo. En una mesa al centro, una cámara antigua, regalo de su padre cuando cumplió 15 años, reposaba al lado de equipos más modernos que ahora usaba raramente. Abrió un cajón y sacó un cuaderno de tapa de cuero, desgastado por el uso. En él, había anotado detalladamente su plan durante los momentos de claridad mental. Hojeó las páginas, repasando mentalmente cada etapa. Era un plan audaz, que dependía de un elemento que muchos considerarían improbable, la inteligencia y lealtad de Max. «Ven aquí, amigo», llamó, sentándose en un sillón gastado. El pastor alemán se acercó y apoyó la cabeza en el regazo del anciano. «¿Te acuerdas de todo lo que entrenamos? ¿Te acuerdas de los lugares?» Max miró fijamente a su dueño, con esa intensidad que parecía trascender la barrera entre especies. Antonio había pasado los últimos meses entrenando al perro para reconocer lugares específicos del pueblo y reaccionar a ciertos comandos. No era un entrenamiento convencional, era casi como si estuviera enseñándole a Max a convertirse en un guardián de memorias. «Sé que no me vas a decepcionar», susurró, acariciando el suave pelaje del animal. «Cuando yo ya no esté aquí, cuando mi mente finalmente se apague por completo, tú serás mis ojos, mis manos y mi memoria». Antonio se levantó con dificultad y tomó su vieja cámara. «Vamos a dar una última vuelta por el pueblo, Max. Quiero despedirme de cada rincón, de cada persona». El día estaba excepcionalmente hermoso, como si la naturaleza quisiera ofrecerle a Antonio una despedida digna. El cielo, de un azul profundo, contrastaba con el verde exuberante de las montañas que rodeaban el valle. El río, que pronto se transformaría en un lago artificial, corría sereno, reflejando la luz del sol como miles de diamantes danzantes. Caminando lentamente por las calles empedradas, Antonio fotografiaba todo: la panadería donde doña Conceicao hacía los mejores panés de la región desde hacía más de 40 años, la plaza central donde se celebraban las fiestas tradicionales, la escuela donde generaciones de niños aprendieron a leer y escribir, el pequeño mercado de Don Joaquín, punto de encuentro de los vecinos en las tardes de domingo. En cada parada, era recibido con sonrisas cálidas y palabras amables. Todos en el pueblo conocían y respetaban al viejo fotógrafo, incluso ahora que su mente comenzaba a fallar. Y todos adoraban a Max, el pastor alemán que nunca se separaba de su dueño. ¿Está sacando más fotos para su archivo, don Antonio?, preguntó doña Conceicao, ofreciéndole un pan aún caliente. «Sí, Conceicao. Quiero guardar todo esto», respondió, señalando la cabeza. «Aquí dentro, mientras todavía pueda». La mujer asintió con una sonrisa triste. Todos en el pueblo sabían de la enfermedad de Antonio y de la inminente inundación del valle. Eran dos pérdidas que la comunidad enfrentaba al mismo tiempo: la memoria de su historiador no oficial y el propio lugar que llamaban hogar. Al mediodía, Antonio y Max llegaron a la iglesia centenaria en lo alto de la colina. Desde allí se tenía la vista más hermosa del Valle de las Aguas. El anciano se sentó en un banco de piedra, respirando con dificultad tras la subida. Max se tumbó a sus pies,
vigilante como siempre. Mira bien, Max, dijo, señalando el paisaje que se extendía frente a ellos. Pronto, todo esto estará bajo el agua. Las casas, las calles, la plaza, todo será solo un recuerdo. Y yo, tal vez ni siquiera recuerde que alguna vez existió. Una lágrima solitaria corrió por el rostro arrugado de Antonio. No lloraba solo por la pérdida inminente del pueblo, sino por la cruel ironía de su destino. Había dedicado su vida a preservar recuerdos a través de sus fotografías, y ahora perdía sus propias memorias, una a una, inexorablemente. Max, al percibir la tristeza de su dueño, se levantó y apoyó la cabeza en su regazo, mirándolo con esos ojos ámbar que parecían comprenderlo todo. Antonio sonrió entre lágrimas y acarició el pelaje del animal. Tú eres mi última esperanza, amigo mío. Mi última obra. Esa tarde Antonio visitó cada uno de los lugares donde había escondido partes importantes de su legado, fotografías históricas, documentos, grabaciones, todos cuidadosamente preservados en recipientes a prueba de agua y escondidos en sitios significativos del pueblo. En cada lugar, reforzaba el entrenamiento de Max, haciéndolo memorizar el camino, el olor, las referencias visuales. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados, Antonio sintió un cansancio profundo apoderarse de él. No era solo el cansancio físico de un día entero caminando, sino un agotamiento que venía del alma, como si supiera que su misión estaba llegando a su fin. Vamos a casa, Max. Ya está oscureciendo. En el camino de regreso, pasó por la casa de su nieta Clara, una joven de 25 años que había regresado al pueblo tras finalizar sus estudios de periodismo en la capital. Clara era la única familia que le quedaba y la única persona que conocía partes de su plan secreto. Abuelito, estaba preocupada por usted, dijo Clara al verlo en la puerta, abrazándolo con cariño. ¿Dónde estuvo todo el día? Solo me estaba despidiendo, mi querida, respondió con una sonrisa cansada. Solo me estaba despidiendo. Clara notó algo diferente en la mirada de su abuelo, una mezcla de paz y resignación que nunca había visto antes. Lo invitó a cenar, pero Antonio se negó amablemente, diciendo que necesitaba descansar. Antes de irse, le entregó un sobre. Solo abre esto cuando sea necesario, Clara. Tú sabrás cuándo. De regreso en su casa azul, Antonio se sentó en su sillón favorito, con Max acostado a sus pies, como siempre. Se sentía extrañamente en paz, como si hubiera completado un ciclo importante. Tomó una fotografía enmarcada que estaba sobre la mesa al lado. Era el mismo, joven, con su primera cámara, junto a su padre. Creo que hice lo mejor que pude, papá, murmuró hacia la imagen. Intenté preservar nuestras historias, nuestros recuerdos. La noche avanzaba y Antonio sentía su cuerpo cada vez más pesado, su respiración más dificultosa. Max, al percibir que algo no estaba bien, se levantó y apoyó la cabeza en el regazo de su dueño, mirándolo con preocupación. No te preocupes, mi fiel amigo, susurró Antonio, acariciando la cabeza del pastor alemán. Tú sabes qué hacer. Confío en ti para completar nuestra misión. Con sus últimas fuerzas, sacó del bolsillo un pequeño objeto, un silbato especial que había usado durante el entrenamiento de Max. Lo colocó en un cordón, con manos temblorosas, lo colgó en el cuello del perro. Esta es la señal, Max. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. El pastor alemán miraba fijamente a su dueño, como si intentara memorizar cada detalle de su rostro. Antonio sonrió una última vez, sus ojos cerrándose lentamente. Ahora tú eres el guardián de los recuerdos, Max. No dejes que nos olviden. Fueron sus últimas palabras. Cuando Clara llegó a la mañana siguiente, preocupada por no tener noticias de su abuelo, encontró a Antonio sentado en su sillón, con una sonrisa serena en el rostro y las manos descansando sobre un álbum de fotografías. Max estaba acostado a sus pies, vigilante incluso en la muerte de su dueño, con el misterioso silbato colgado del cuello. Ese día, el Valle de las Aguas perdió a su historiador, su guardián de memorias. Lo que nadie sabía era que otro guardián había sido preparado para asumir esa misión, un guardián de 4 patas, con ojos ámbar que reflejaban una inteligencia y lealtad extraordinarias. Y mientras el pueblo se preparaba para dar el último adiós a Antonio Méndez, Max observaba todo con una atención inusual, como si comprendiera que su verdadera misión apenas comenzaba. ¿Crees que Max logrará cumplir su misión y honrar la memoria de su dueño? Comenta con tu opinión, sí o no. Y sigue viendo el vídeo.
No te olvides de dejar también tu like para apoyar nuestro canal. El anuncio de la inundación. El funeral de Antonio Méndez reunió prácticamente a todo el Valle de las Aguas. El pequeño cementerio, ubicado en una colina suave con vista al río, estaba repleto de personas que vinieron a rendir su último homenaje al hombre que, durante décadas, había sido el guardián visual de la memoria colectiva de esa comunidad. El cielo, de un azul casi doloroso, contrastaba con el clima de tristeza que flotaba en el aire. Clara, vestida de negro, permanecía en silencio frente al ataúd de su abuelo, sujetando firmemente la correa de Max. El pastor alemán, como si comprendiera la solemnidad del momento, se mantenía inmóvil junto a la joven, sus ojos ámbar fijos en el ataúd que descendía lentamente a la tierra. El silbato misterioso, que Antonio había colocado en el cuello del animal en sus últimos momentos, brillaba bajo el sol de la mañana. Amaba este lugar más que a nada, dijo el padre Tomás, concluyendo la ceremonia. Y ahora, su memoria vivirá para siempre en cada fotografía que tomó, en cada historia que registró. Las palabras del padre cargaban una ironía involuntaria que no pasó desapercibida para los presentes. En pocos meses, el Valle de las Aguas dejaría de existir, sumergido por las aguas de la represa. Las fotografías de Antonio serían, pronto, los únicos registros tangibles de un lugar que había sido hogar para generaciones. Después de la ceremonia, muchos se acercaron a Clara para ofrecer sus condolencias. La joven periodista, que había regresado al pueblo apenas 6 meses antes tras completar sus estudios en la capital, agradecía con movimientos de cabeza, incapaz de formular palabras a través del nudo que se formaba en su garganta. ¿Él dejó instrucciones sobre Max?, preguntó doña Conceicao, la panadera, acariciando la cabeza del pastor alemán que permanecía fielmente al lado de Clara. Sí, él se queda conmigo ahora, respondió Clara, mirando con cariño al animal. El abuelo dejó todo preparado, sabía que su tiempo se acababa. Lo que Clara no mencionó fue el sobre misterioso que su abuelo le había entregado la noche anterior a su muerte. Aún no lo había abierto, respetando el pedido de Antonio de hacerlo solo cuando fuera necesario. Esas palabras enigmáticas resonaban en su mente, junto con la sensación de que su abuelo había planeado algo importante antes de partir. En los días que siguieron al funeral, Clara intentó establecer una nueva rutina. Se mudó a la casa azul de su abuelo, llevando consigo solo algunas pertenencias personales. Decidió que viviría allí durante los meses que quedaban antes de la inundación del valle. Como periodista, sentía que tenía el deber de documentar los últimos días de aquella comunidad, tal vez continuando el trabajo que su abuelo había comenzado décadas atrás. Max se adaptó rápidamente a la nueva situación. Seguía a Clara a todas partes, como si hubiera transferido a ella la lealtad que antes le tenía a Antonio. Sin embargo, la joven empezó a notar comportamientos extraños en el animal. En ciertas horas del día, principalmente al amanecer, Max se mostraba inquieto, ladrando hacia direcciones específicas e intentando arrastrarla afuera de la casa. ¿Qué fue, amiguito? ¿Qué intentas mostrarme?, preguntaba Clara, intrigada por el comportamiento del perro. Pero cada vez que intentaba seguirlo, Max parecía cambiar de idea, como si aún no fuera el momento adecuado. 2 semanas después del funeral de Antonio, el Valle de las Aguas recibió la visita oficial que todos temían. Una comitiva de representantes del gobierno y de la empresa responsable por la construcción de la represa llegó en autos negros y relucientes, desentonando con la sencillez del pueblo. Se instalaron en la antigua escuela, transformada temporalmente en centro administrativo para el proceso de expropiación y reubicación de los habitantes. Esa misma tarde, todos los pobladores fueron convocados a una reunión en la plaza central. Clara asistió, llevando consigo a Max. El pastor alemán parecía inusualmente agitado, como si presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Un hombre de traje oscuro y expresión seria subió al pequeño estrado improvisado. Se presentó como el doctor Ricardo Méndez, sin parentesco con Antonio, aclaró de inmediato, director del proyecto de la represa. A su lado, una mujer con un blazer rojo sostenía una carpeta llena de documentos. Ciudadanos del Valle de las Aguas, comenzó, su voz amplificada por un micrófono que chisporroteaba de vez en cuando. Estamos aquí hoy para oficializar lo que ya es de conocimiento de todos. En exactamente 5 meses y 2 semanas, este valle será inundado para dar lugar a la represa Nueva Esperanza, un proyecto vital para el desarrollo energético de nuestra región. Un murmullo recorrió a la multitud.
No era una novedad, pero escuchar aquello dicho de forma tan directa, con una fecha específica, lo volvía todo terriblemente real. Cada familia recibirá una indemnización justa por su propiedad y tendrá la opción de mudarse al nuevo conjunto habitacional que se está construyendo en la ciudad de San Miguel, a 50 kilómetros de aquí, continuó el hombre. La señora Débora, dijo, señalando a la mujer a su lado, estará disponible a partir de mañana para iniciar el registro de las familias y explicar detalladamente el proceso de indemnización y reubicación. Clara observaba las expresiones de los vecinos a su alrededor. Había resignación en algunos rostros, tristeza en otros, y en unos pocos, una rabia contenida que se manifestaba en puños cerrados y mandíbulas tensas. Max, a su lado, emitía un gruñido bajo, casi imperceptible. ¿Alguna pregunta?, concluyó el doctor Ricardo, luego de detallar el cronograma de desocupación del valle. Un silencio pesado se posó sobre la plaza durante algunos segundos, hasta que don Joaquín, el dueño del mercado y uno de los habitantes más antiguos del pueblo, dio un paso al frente. ¿Y si no queremos irnos?, preguntó, con la voz temblorosa de emoción. Este valle ha sido nuestro hogar por generaciones. Mi bisabuelo ayudó a fundar este lugar. No pueden simplemente echarnos. El doctor Ricardo ajustó su corbata, visiblemente incómodo. Comprendo su apego emocional, señor Joaquín. Joaquín Pereira. Señor Joaquín. Pero este es un proyecto de utilidad pública, aprobado en todas las instancias gubernamentales. La represa beneficiará a millones de personas con energía limpia y renovable. Las expropiaciones son legales y las indemnizaciones serán justas. ¿Justas?, interrumpió una voz femenina. Era doña María, maestra jubilada que había educado a 3 generaciones de niños del valle. ¿Cómo se calcula el valor justo por los recuerdos? ¿Por las raíces? ¿Por toda una comunidad? La multitud comenzó a agitarse. Más voces se alzaron, algunas en protesta, otras haciendo preguntas específicas sobre los valores de indemnización y las condiciones del nuevo conjunto habitacional. El doctor Ricardo intentaba responder a todas, pero era evidente que no estaba preparado para el nivel de resistencia emocional que enfrentaba. Clara lo observaba todo con ojos de periodista, tomando notas mentalmente para un artículo que planeaba escribir. A su lado, Max se mostraba cada vez más inquieto, tirando de la correa y ladrando ocasionalmente en dirección a la iglesia en la cima de la colina. «Tranquilo, Max», susurró, acariciando la cabeza del animal. Pero el pastor alemán parecía decidido a llamar su atención hacia algo. La reunión continuó durante 1 hora más, con explicaciones técnicas sobre el proceso de inundación, plazos para la desocupación y detalles sobre las nuevas viviendas. Cuando finalmente terminó, los vecinos se dispersaron en pequeños grupos, discutiendo acaloradamente lo que acababan de escuchar. Clara estaba a punto de regresar a casa cuando fue abordada por Débora, la mujer del blazer rojo que acompañaba al doctor Ricardo. «Usted es Clara Méndez, ¿verdad? La nieta de Antonio Méndez, el fotógrafo». Clara asintió, sorprendida de ser reconocida. «Mis condolencias por su abuelo», continuó Débora, con un tono profesional que se suavizó un poco. «Él era una figura importante en esta comunidad». «Gracias», respondió Clara secamente, desconfiando de las intenciones de la mujer. «Supe que usted es periodista», dijo Débora, y fue directo al punto. «Estamos buscando a alguien local para ayudar en la comunicación con los residentes, explicar los beneficios del proyecto, facilitar la transición. Sería un trabajo bien remunerado y...». «No estoy interesada», interrumpió Clara, sintiendo una oleada de indignación. «No voy a ayudar a convencer a las personas a abandonar sus casas y sus historias». Débora suspiró, como si ya esperara esa respuesta. «Entiendo su postura, pero piénselo bien. La represa se va a construir, con o sin su ayuda. Usted podría marcar la diferencia, garantizar que se respeten los derechos de los vecinos». Clara sintió que Max se tensaba a su lado, el pelaje de su nuca se erizaba mientras clavaba la mirada en Débora. Era casi como si el animal comprendiera la conversación y desaprobara la propuesta tanto como su nueva dueña. «Lo pensaré», respondió finalmente Clara, más para cerrar la conversación que por verdadero interés. «Ahora, si me disculpa, necesito irme». Se alejó rápidamente, con Max trotando a su lado. Mientras caminaba hacia casa, su mente hervía con pensamientos contradictorios. Como periodista,
Había sido entrenada para mantener la objetividad, para ver todos los lados de una historia. Pero como nieta de Antonio Méndez e hija del Valle de las Aguas, se sentía incapaz de separar sus emociones de su deber profesional. Al llegar a la Casa Azul, Clara encontró a un pequeño grupo de vecinos reunidos en su puerta. Entre ellos estaban don Joaquín, doña María y algunos otros de los residentes más antiguos del pueblo. «Clara, necesitamos hablar», dijo don Joaquín, su rostro marcado por décadas de sol y trabajo duro, ahora tenso de preocupación. «No podemos aceptar esto sin luchar». Clara los invitó a pasar. Mientras preparaba café para sus visitantes, los escuchaba discutir posibilidades de resistencia, peticiones, protestas, llamados a los medios nacionales, incluso acciones judiciales, aunque sabían que sus probabilidades eran mínimas frente a un proyecto gubernamental de ese tamaño. Max deambulaba inquieto por la sala, yendo de un visitante a otro, como si evaluara a cada uno de ellos. De repente, se detuvo frente a una estantería llena de álbumes de fotografías y empezó a ladrar insistentemente. «¿Qué pasa, Max?», preguntó Clara, acercándose. El pastor alemán arañaba uno de los álbumes, como si quisiera alcanzarlo. Intrigada, Clara tomó el álbum. Era uno de los más antiguos de la colección de su abuelo, con fotografías del Valle de las Aguas de casi 50 años atrás. Al abrirlo, una hoja de papel doblada cayó al suelo. Era un mapa antiguo de la región, con marcas hechas a mano en varios puntos del valle. «¿Qué es esto?», preguntó doña María, acercándose para ver mejor. Clara examinó el mapa, confundida. «No lo sé con certeza. Parece que mi abuelo marcó lugares específicos en el valle. Miren, hay fechas escritas junto a cada marca». Los presentes se reunieron alrededor de la mesa de la cocina, examinando el mapa con curiosidad. Había 12 puntos marcados en total, repartidos por todo el valle, cada uno con una fecha y un pequeño símbolo al lado. «Este de aquí es la iglesia», señaló don Joaquín. «Y la fecha es de 1973, cuando ocurrió la gran inundación que casi destruyó el pueblo. Y este es el viejo roble en la entrada del valle», añadió doña María. «La fecha corresponde a la fundación del pueblo, en 1892. Clara sentía su corazón acelerarse. Había algo importante en ese mapa, algo que su abuelo quería que fuera encontrado. Miró a Max, que la observaba atentamente, como si esperara que comprendiera un mensaje silencioso. Fue entonces cuando recordó el sobre que Antonio le había entregado la noche antes de morir. «Solo abre esto cuando sea necesario», le había dicho. ¿Sería ahora el momento? «Esperen un minuto», dijo a los visitantes, corriendo hacia su habitación. Regresó con el sobre aún sellado, las manos temblando ligeramente mientras lo abría. Dentro había una única hoja de papel, con la caligrafía ya temblorosa de su abuelo. «Querida Clara, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy ahí y porque Max cumplió la primera parte de su misión. El mapa que él te ayudó a encontrar es la clave para algo mucho más grande de lo que imaginas. En los últimos años, mientras mi mente aún me lo permitía, escondí en 12 lugares significativos del Valle de las Aguas documentos, fotografías y objetos que cuentan la verdadera historia de nuestro hogar, una historia que puede ser nuestra única esperanza de salvación. Max fue entrenado para guiarte a cada uno de esos lugares, en el orden correcto. Confía en él, Clara. Él conoce el camino. El Valle de las Aguas guarda secretos que pocos conocen, secretos que pueden cambiar el destino que ahora parece tan inevitable. No puedo decir más por escrito, pero Max te llevará a donde necesitas ir. Recuerda, cuando la memoria de un hombre falla, la lealtad de un perro puede ser el hilo que nos mantiene conectados a lo que realmente importa. Con todo mi amor. Abuelo Antonio». Clara leyó la carta en voz alta, su voz quebrándose en las últimas líneas. Cuando terminó, un silencio atónito llenó la cocina. Todas las miradas se dirigieron a Max, que permanecía sentado, alerta, con el silbato misterioso brillando en su cuello. «Tu abuelo siempre fue un hombre enigmático», comentó finalmente don Joaquín. «Pero esto es extraordinario. ¿Tú crees que es verdad?», preguntó doña María, mirando al pastor alemán con una mezcla de escepticismo y esperanza. ¿Que este perro realmente puede llevarnos a algo que salve el valle? Clara dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el bolsillo. Miró a Max, que sostuvo su mirada con esa intensidad casi sobrenatural que siempre la había impresionado.
Solo hay una forma de averiguarlo, respondió, con la determinación creciendo en su voz. Vamos a seguir a Max y ver a dónde nos lleva. Como si comprendiera que había sido mencionado, el pastor alemán se levantó y caminó hasta la puerta, mirando hacia atrás como si invitara a todos a seguirlo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa que se reflejaban en el río serpenteante, el mismo río que, en pocos meses, engulliría todo lo que amaban. ¿Ahora?, preguntó don Joaquín, con duda. Ya casi está oscureciendo. Clara miró por la ventana, considerando la situación. La luz disminuía rápidamente, y seguir a un perro por el bosque al anochecer no parecía la idea más sensata. Por otro lado, sentía una urgencia inexplicable, como si cada minuto perdido fuera crucial. Mañana al amanecer, decidió finalmente. Nos encontramos aquí y seguimos a Max a donde quiera llevarnos. Los visitantes estuvieron de acuerdo y comenzaron a despedirse. Cuando todos se habían ido, Clara se sentó en el sofá, exhausta por el torbellino de emociones del día. Max se acercó y apoyó la cabeza en su regazo, mirándola con esos ojos ámbar que parecían contener una sabiduría más allá de la comprensión humana. ¿Qué es lo que sabes, amiguito?, susurró, acariciando el suave pelaje del animal. ¿Qué secretos te confió mi abuelo? Max solo suspiró profundamente, como si el peso de su misión fuera tan real como el de la joven que ahora dependía de él. Esa noche, Clara apenas pudo dormir. Su mente estaba repleta de preguntas sin respuesta. ¿Qué había escondido su abuelo? ¿Cómo un perro, incluso uno tan inteligente como Max, podía haber sido entrenado para una misión tan compleja? Y lo más importante, ¿existía realmente alguna esperanza de salvar el Valle de las Aguas de la inminente inundación? Mientras miraba el techo, escuchando la respiración rítmica de Max acostado al pie de su cama, Clara no pudo evitar preguntarse si no se estaba aferrando a una esperanza ingenua, nacida más de la desesperación que de la razón. Como periodista, había aprendido a cuestionar, a dudar, a buscar pruebas concretas antes de creer en algo. Pero como nieta de Antonio Méndez, también había aprendido que algunas verdades van más allá de lo que puede explicarse o comprobarse fácilmente. Su abuelo nunca había sido un hombre de fantasías o ilusiones. Si él creía que Max podía cumplir esa misión, tal vez realmente hubiera algo por descubrir. Con ese pensamiento, Clara finalmente se quedó dormida, soñando con aguas que subían, fotografías que flotaban y un pastor alemán que corría delante de ella, guiándola a través de un laberinto de recuerdos sumergidos. Al amanecer, fue despertada por Max, que tiraba suavemente de su manta con los dientes. El pastor alemán estaba completamente alerta, como si supiera exactamente qué día era y lo que estaba a punto de suceder. Ya estoy despierta, murmuró Clara, frotándose los ojos. Miró por la ventana y vio que el sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte. «Estás realmente ansioso, ¿verdad?». Max ladró una vez, como si lo confirmara, y corrió hacia la puerta del dormitorio, mirando hacia atrás para asegurarse de que ella lo seguiría. Clara se levantó, se vistió rápidamente y preparó un café fuerte. Sabía que el día sería largo y posiblemente frustrante. Parte de ella aún dudaba de que Max realmente pudiera llevarlos a algo significativo, pero estaba decidida a intentarlo. A las 6 de la mañana, don Joaquín, doña María y otros 3 vecinos llegaron a la Casa Azul, todos visiblemente ansiosos y un poco escépticos. Clara les ofreció café mientras explicaba el plan, o la falta de uno. «Simplemente seguiremos a Max y veremos a dónde nos lleva», dijo, sintiéndose un poco tonta al pronunciar esas palabras en voz alta. «Mi abuelo creía que él puede guiarnos hacia algo importante». Los visitantes intercambiaron miradas que mezclaban duda y esperanza. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. ¿Estarían depositando sus últimas esperanzas en el comportamiento de un perro? «Bueno, no tenemos nada que perder», dijo finalmente don Joaquín, levantándose. «Vamos, Max. Muéstranos el camino». Como si solo hubiera estado esperando esa invitación, Max corrió hacia la puerta, ladrando emocionado. Clara tomó el mapa encontrado el día anterior, una botella de agua y una pequeña mochila con provisiones. No sabía cuánto tiempo estarían fuera ni a dónde terminarían. Cuando abrió la puerta, Max salió disparado, pero se detuvo unos metros más adelante, mirando hacia atrás para asegurarse de que todos lo seguían. El pequeño grupo salió de la Casa Azul y comenzó a caminar por las calles aún desiertas del Valle de las Aguas,
siguiendo a un pastor alemán que parecía saber exactamente hacia dónde iba. ¿Puedes imaginar lo que Max está a punto de revelar? ¿Qué secretos escondió Antonio por el pueblo antes de morir? Sigue viendo para descubrir la primera gran revelación de esta emocionante travesía. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. El primer descubrimiento. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Max finalmente detuvo su decidida caminata. El pequeño grupo que lo seguía, Clara, don Joaquín, doña María y otros 3 habitantes del Valle de las Aguas, jadeaba tras casi 2 horas de caminata. El pastor alemán los había guiado por calles estrechas, luego por un sendero sinuoso que subía la colina, hasta llegar a una pequeña iglesia de piedra abandonada en las afueras del pueblo. La iglesia de Santa Clara, como se la conocía, había sido la primera construcción religiosa del Valle de las Aguas, erigida por los fundadores del pueblo hacía más de 130 años. Hacía décadas que no se usaba para servicios religiosos regulares, reemplazada por una iglesia más grande y moderna en la plaza central. Sus muros de piedra estaban parcialmente cubiertos por enredaderas, y el pequeño campanario había perdido su campana hacía mucho tiempo. Las ventanas de vitrales de colores estaban rotas en varios puntos, lo que permitía que los pájaros hicieran nidos en su interior. La vieja iglesia, murmuró don Joaquín, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Hace años que no vengo por aquí. Mi abuelo solía traerme cuando era niña, dijo Clara, observando la construcción con una mezcla de nostalgia y curiosidad. Decía que este era el verdadero corazón del Valle de las Aguas, que todo comenzó aquí. Max ladró una vez, como si estuviera de acuerdo, y corrió hacia la entrada de la iglesia. La puerta de madera maciza estaba entreabierta, hinchada por la humedad y parcialmente suelta de sus oxidadas bisagras. El pastor alemán miró hacia atrás, como si comprobara si todos aún lo seguían, y luego entró en el edificio abandonado. Creo que debemos seguirlo, dijo Clara, avanzando hacia la entrada. Los demás intercambiaron miradas dudosas, pero la siguieron. El interior de la iglesia estaba sorprendentemente bien conservado, considerando el abandono exterior. Rayos de luz entraban por las ventanas rotas y los agujeros del techo, creando haces dorados que iluminaban el polvo suspendido en el aire. Los bancos de madera, aunque cubiertos por una gruesa capa de polvo, aún estaban organizados en hileras ordenadas. En el altar, una simple cruz de madera permanecía en pie, testigo silencioso de incontables oraciones y celebraciones. Max no dudó. Trotó por el pasillo central hasta el altar y luego giró a la derecha, dirigiéndose a una pequeña puerta lateral que Clara nunca había notado en sus visitas de infancia. La puerta conducía a una sacristía, un cuarto pequeño y oscuro donde los sacerdotes solían prepararse para las misas. Parece que sabe exactamente a dónde va, comentó doña María, impresionada por la determinación del animal. En la sacristía, Max comenzó a rascar el suelo de madera en un punto específico, ladrando de vez en cuando y mirando a Clara como si pidiera ayuda. La joven se arrodilló junto al perro, examinando el lugar que él señalaba. El entarimado allí parecía ligeramente diferente del resto, como si las tablas hubieran sido retiradas y recolocadas en algún momento. Creo que hay algo aquí debajo, dijo Clara, intentando meter los dedos entre las tablas. ¿Alguien tiene un cuchillo o algo que podamos usar para levantar esto? Don Joaquín sacó una navaja del bolsillo y se la entregó a Clara. Con cuidado, ella insertó la hoja en la rendija entre las tablas e hizo presión. La madera, debilitada por el tiempo y la humedad, cedió con facilidad. Bajo el suelo había un pequeño espacio, y dentro de él, una caja metálica del tamaño de un libro grande. «¿Es esto?», exclamó Clara, tomando la caja con manos temblorosas. «Max nos trajo hasta aquí por esto». El pastor alemán se sentó, observando atentamente mientras Clara colocaba la caja sobre una mesa polvorienta. Era una caja de metal a prueba de agua, del tipo usado para proteger documentos importantes. No estaba cerrada con llave, solo sellada herméticamente para proteger su contenido de la humedad. Con el corazón acelerado, Clara abrió la caja. Dentro había un sobre grueso, un pequeño diario de tapa de cuero y una docena de fotografías antiguas cuidadosamente protegidas en plástico transparente. Encima de todo, una nota escrita con la inconfundible caligrafía de Antonio Méndez. Para quien encuentre este tesoro, estas son las primeras piezas del rompecabezas. La verdadera historia comienza aquí.
Clara leyó la nota en voz alta y luego comenzó a examinar el contenido de la caja. Las fotografías eran impresionantes, imágenes en blanco y negro del Valle de las Aguas de hace casi un siglo, mostrando la construcción de las primeras casas, la inauguración de la iglesia, celebraciones comunitarias y retratos de los fundadores del pueblo. «Dios mío, ese es mi bisabuelo», exclamó don Joaquín, señalando a un hombre con barba en una de las fotografías. «Y esta debe ser la ceremonia de inauguración de la iglesia, en 1892». Clara asintió, maravillada por la calidad y el valor histórico de las imágenes. Su abuelo había recolectado y preservado fotografías que no eran suyas, eran mucho más antiguas que él, pero que contaban la historia de los inicios del Valle de las Aguas. Luego abrió el sobre grueso. Dentro había documentos oficiales, la escritura original del terreno donde se construyó el pueblo, registros de nacimiento de los primeros habitantes, y algo que hizo a Clara contener la respiración, un documento fechado en 1890 que declaraba al Valle de las Aguas como área de significativo valor histórico y cultural, debido a descubrimientos arqueológicos realizados durante la fundación del pueblo. «Esto es increíble», murmuró, pasando los ojos por el documento amarillento. «Dice aquí que se encontraron artefactos indígenas de más de 3000 años durante la excavación para la construcción de la iglesia. El valle fue declarado patrimonio cultural por el gobierno de la época. Pero eso significa», empezó doña María, con los ojos bien abiertos al comprenderlo. «Significa que legalmente, este lugar debería estar protegido», completó Clara, con la emoción creciendo en su voz. «Si este documento sigue siendo válido, la construcción de la represa puede ser impugnada con base en la preservación del patrimonio histórico y cultural». Un murmullo de esperanza recorrió al pequeño grupo. Era la primera vez en meses que vislumbraban una posibilidad, por débil que fuera, de salvar su hogar. Por último, Clara abrió el diario. No era de su abuelo, como pensaba inicialmente, sino de un hombre llamado Padre Anselmo, el primer sacerdote del Valle de las Aguas. Las páginas amarillentas contenían relatos detallados sobre la fundación del pueblo, incluyendo descripciones de los artefactos indígenas hallados y la decisión de construir la iglesia en ese lugar específico por su importancia histórica. Un pasaje en particular llamó la atención de Clara. 10 de mayo de 1890. Hoy hemos encontrado algo extraordinario durante la excavación para los cimientos de la iglesia. Enterrados a casi 2 metros de profundidad, descubrimos cerámicas intactas, herramientas de piedra y lo que parece ser un lugar de rituales de una civilización muy antigua. El profesor Martins, que vino de la capital para examinar los hallazgos, estima que tienen más de 3000 años. Dice que este podría ser uno de los sitios arqueológicos más importantes jamás descubiertos en la región. Las autoridades fueron notificadas y recibimos órdenes de preservar todo lo que se encuentre. El Valle de las Aguas no es solo nuestro nuevo hogar, es guardián de una historia mucho más antigua de lo que imaginábamos». Clara cerró el diario, su mente procesando rápidamente las implicaciones de aquel descubrimiento. Miró a Max, que permanecía sentado pacientemente, observándola con esos ojos ámbar inteligentes. «¿Tu abuelo sabía esto todo el tiempo?», preguntó don Joaquín, hojeando los documentos con un cuidado reverente. «Aparentemente sí», respondió Clara, acariciando la cabeza de Max. «Y, por alguna razón, escondió estos documentos aquí y entrenó a Max para guiarnos hacia ellos cuando fuera necesario». «¿Pero por qué no mostró esto antes?», cuestionó uno de los vecinos. «¿Por qué esperar hasta después de su muerte?». Clara reflexionó por un momento, tratando de entender la lógica de su abuelo. Tal vez lo descubrió recientemente, cuando ya estaba muy enfermo. O quizás, dudó, mientras una idea empezaba a formarse en su mente. Tal vez sabía que necesitaríamos más que solo estos documentos. Recuerden, la carta decía que escondió cosas en 12 lugares diferentes. Esto es solo la primera pieza del rompecabezas. Max ladró una vez, como si confirmara la teoría de Clara. El pastor alemán parecía casi orgulloso, como si entendiera perfectamente la importancia de lo que acababan de descubrir. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó doña María, mirando ansiosamente los documentos esparcidos sobre la mesa polvorienta. Clara pensó por un momento, dejando que su instinto periodístico tomara el control. «Primero, necesitamos documentar todo esto adecuadamente. Voy a fotografiar cada documento, cada fotografía, cada página del diario. Después,
Debemos consultar a un abogado especializado en patrimonio histórico para saber si estos documentos aún tienen validez legal. Mi sobrino es abogado en San Miguel, ofreció don Joaquín. Puedo llamarlo hoy mismo. Perfecto, asintió Clara. Pero no podemos mostrar esto a los representantes de la represa todavía. Si mi abuelo escondió 12 conjuntos de evidencias, debe haber una razón. Necesitamos encontrar todo antes de enfrentarlos. Los demás asintieron, aunque era evidente que estaban ansiosos por utilizar aquel descubrimiento de inmediato. La esperanza, aunque frágil, era un sentimiento poderoso para personas que se habían resignado a perder todo lo que amaban. Clara comenzó a fotografiar metódicamente cada objeto con su celular, asegurándose de capturar todos los detalles importantes. Mientras trabajaba, no pudo evitar maravillarse con la previsión y la dedicación de su abuelo. A pesar de enfrentar el avance implacable del Alzheimer, Antonio había encontrado una forma de preservar no solo sus propios recuerdos, sino también la memoria colectiva de toda una comunidad. «Abuelo, eras más sabio de lo que todos imaginábamos», murmuró para sí misma, con una triste sonrisa dibujándose en sus labios. Cuando terminó de documentar todo, Clara volvió a colocar cuidadosamente los objetos dentro de la caja metálica. Tras una breve conversación, el grupo decidió que la caja debía quedarse con Clara, ya que ella era la nieta de Antonio y la persona a la que Max respondía. «Volvamos», dijo Clara mientras cerraba la caja. «Necesitamos planear nuestro próximo paso». Al salir de la vieja iglesia, el sol ya comenzaba a descender en el horizonte. El pequeño grupo caminaba en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos, procesando la importancia de lo que habían descubierto. Max trotaba al frente, mirando hacia atrás de vez en cuando, como si comprobara que todos lo seguían. De repente, el pastor alemán se detuvo, sus orejas se levantaron en señal de alerta. Un segundo después, escucharon el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra que conducía a la iglesia abandonada. «Alguien viene», susurró Clara, apretando instintivamente la caja metálica contra su pecho. Un coche negro y reluciente apareció en la curva del camino, el mismo tipo de vehículo que usaba la comitiva de la represa. Clara reconoció de inmediato a la mujer que iba al volante. Era Débora, la representante de la empresa que había intentado reclutarla el día anterior. «Rápido, escóndanse entre los árboles», ordenó Clara, empujando a los demás hacia la vegetación densa que bordeaba el sendero. Max la siguió sin dudar, como si entendiera la necesidad de mantenerse discreto. Escondidos entre los árboles, observaron cómo el coche se detenía frente a la iglesia abandonada. Débora bajó del vehículo, acompañada de un hombre que Clara no reconoció. Él llevaba un maletín y una cámara profesional. «¿Es aquí?», preguntó el hombre, mirando con escepticismo la deteriorada construcción. «Sí, según los registros históricos, esta es la iglesia original del Valle de las Aguas», respondió Débora, revisando algunas anotaciones. «Necesitamos documentarlo todo antes de la inundación. Especialmente los elementos históricos que puedan generar algún tipo de impugnación legal». Clara intercambió miradas de alarma con los demás. La empresa de la represa estaba claramente realizando su propia investigación histórica, quizás anticipándose al tipo de argumentos que los habitantes podrían presentar. «Entremos y tomemos algunas fotos», dijo Débora, caminando hacia la entrada de la iglesia. «El informe de impacto cultural debe ser minucioso para evitar problemas en el futuro». El grupo escondido permaneció inmóvil, apenas respirando, mientras Débora y el hombre entraban en la iglesia. Max, acostado junto a Clara, se mantenía sorprendentemente quieto, como si entendiera la necesidad de un silencio absoluto. Pasaron casi 20 minutos antes de que ambos salieran de la iglesia. El hombre parecía decepcionado. «No hay nada especial ahí dentro», comentó mientras guardaba su cámara. «Solo una iglesia vieja como tantas otras». «Aún así, inclúyela en el informe», ordenó Débora. «Cualquier construcción con más de 100 años debe ser documentada adecuadamente». Volvieron a subir al coche y se marcharon, levantando polvo en el camino de tierra. Solo cuando el sonido del motor desapareció por completo, el grupo salió de su escondite. «Están haciendo un levantamiento histórico», dijo Clara, con la preocupación evidente en su voz. «Probablemente para adelantarse a cualquier intento legal de frenar la represa usando argumentos de preservación cultural. Pero no encontraron lo que nosotros encontramos», señaló don Joaquín, con una sonrisa astuta en su rostro arrugado.
No saben nada de la caja ni de los documentos. Aún así, eso significa que debemos ser extremadamente cuidadosos, advirtió Clara. Si descubren lo que estamos haciendo, podrían intentar detenernos, peor aún, destruir pruebas antes de que podamos utilizarlas. El grupo asintió en silencio. El hallazgo que inicialmente les había traído tanta esperanza, ahora venía acompañado de un sentido de urgencia y peligro. Ya no solo luchaban contra el tiempo, sino que potencialmente se enfrentaban a adversarios activos que harían todo lo posible para asegurar que el proyecto de la represa avanzara sin obstáculos. Emprendieron el camino de regreso al pueblo, esta vez moviéndose con mayor cautela, atentos a cualquier señal de que pudieran estar siendo observados. Max lideraba el camino, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire, como si también estuviera en máxima alerta. Cuando llegaron a la casa azul de Antonio, ahora hogar de Clara, el sol ya se había puesto por completo. Las luces de las casas del Valle de las Aguas brillaban acogedoras en la creciente oscuridad, una vista que adquiría un nuevo significado tras los descubrimientos de aquel día. Volvamos a reunirnos mañana, sugirió Clara mientras los demás se preparaban para irse. Necesitamos planear nuestro próximo paso. Y, por favor, no le digan a nadie lo que encontramos hoy. Cuantas menos personas lo sepan, más seguro será. Todos estuvieron de acuerdo, prometiendo absoluta discreción. Uno por uno, se despidieron y se dirigieron a sus casas, cada uno cargando un nuevo peso de conocimiento y esperanza. Cuando finalmente se quedó sola con Max, Clara se permitió un momento de pura emoción. Se arrodilló junto al pastor alemán y lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su suave pelaje. «Eres increíble, ¿lo sabías?», susurró, mientras lágrimas de gratitud y admiración corrían por su rostro. El abuelo sabía exactamente lo que hacía cuando confió en ti. Max lamió suavemente su cara, como si intentara consolarla. Sus ojos color ámbar, siempre expresivos, parecían decir, esto es solo el comienzo. Clara se levantó y fue a la cocina, con Max siguiéndola fielmente. Mientras preparaba una cena sencilla para ambos, su mente trabajaba frenéticamente, procesando todo lo que habían descubierto y planeando los próximos pasos. Sirvió la comida de Max en su cuenco y se sentó a la mesa con su propio plato. El pastor alemán comió con apetito, aparentemente no afectado por el estrés y la emoción del día. Clara, en cambio, apenas podía tragar, su mente demasiado llena de preguntas y posibilidades. Después de cenar, extendió los documentos encontrados sobre la mesa del salón y comenzó a estudiarlos con más detalle. El documento que declaraba al Valle de las Aguas como área de valor histórico y cultural era particularmente intrigante. Estaba firmado por un funcionario del gobierno estatal de la época y sellado oficialmente. Si aún tenía validez legal, podría ser un arma poderosa contra la construcción de la represa. Mientras examinaba las fotografías antiguas, Clara notó algo que no había percibido antes. En varias imágenes de la construcción de la iglesia, se podían ver cajas de madera siendo cuidadosamente transportadas fuera del lugar de excavación. Según las anotaciones al reverso de las fotos, eran artefactos indígenas encontrados durante la construcción. ¿A dónde habrán llevado esos artefactos?, murmuró para sí misma. Como si respondiera a su pregunta, Max, que estaba acostado a sus pies, levantó la cabeza y ladró suavemente. Clara miró al pastor alemán, mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. Tú lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes dónde están los otros escondites? Max se levantó y caminó hacia la puerta, mirando hacia atrás como si la invitara a seguirlo nuevamente. Pero ya era tarde, y el cansancio del día pesaba sobre ella. Mañana, compañero, prometió, acariciando la cabeza del animal. Mañana continuaremos nuestra búsqueda. Esa noche, antes de dormir, Clara llamó al sobrino abogado de don Joaquín. Tras explicarle la situación en términos generales, sin revelar detalles específicos de su descubrimiento, acordó una reunión para el día siguiente. Acostada en su cama, con Max durmiendo sobre la alfombra a su lado, Clara reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado drásticamente en solo unos días. De ser una periodista que había regresado al pueblo natal para despedirse, se había convertido en la líder de una misión secreta para salvar el Valle de las Aguas. Y su compañero en esta misión era un pastor alemán extraordinario, entrenado por su abuelo para ser el guardián de memorias que podrían cambiar el destino de toda una comunidad. Gracias, abuelo, susurró en la oscuridad. Gracias por no rendirte,
incluso cuando tu propia memoria comenzaba a fallar. Con ese pensamiento reconfortante, Clara finalmente se quedó dormida, soñando con iglesias antiguas, documentos amarillentos y un pastor alemán corriendo delante de ella, guiándola a través de un laberinto de secretos y posibilidades. ¿Qué revelará Max en el próximo lugar? ¿Y será que estos documentos históricos realmente tienen el poder de detener la construcción de la represa? Si has llegado hasta aquí, déjame tu opinión en los comentarios. Más adelante te llevarás una sorpresa. Pero antes de eso, no olvides dejar tu like. La resistencia crece. La noticia se propagó rápidamente por el Valle de las Aguas, a pesar de los esfuerzos de Clara por mantener en secreto el hallazgo en la vieja iglesia. En una comunidad pequeña como aquella, donde todos se conocían desde hacía generaciones, era prácticamente imposible guardar secretos por mucho tiempo. Para el mediodía del día siguiente, casi todos los habitantes ya habían escuchado rumores sobre documentos antiguos, artefactos indígenas y la posibilidad, aunque remota, de detener la construcción de la represa. Clara percibió el cambio en el ambiente mientras caminaba por la plaza central con Max a su lado. Las personas la saludaban con sonrisas llenas de esperanza. Algunas incluso se detenían a acariciar al pastor alemán, llamándolo héroe y ofreciéndole golosinas. El animal aceptaba la atención con dignidad, como si comprendiera su nuevo estatus dentro de la comunidad. Parece que nuestro secreto ya no es tan secreto, comentó Clara a don Joaquín al encontrarlo en la panadería de doña Conceicao. El anciano se encogió de hombros mientras mordisqueaba un pan de queso recién salido del horno. Era inevitable. Pero quizás sea lo mejor. La gente necesitaba esperanza. Clara, no te imaginas cómo ha cambiado el ánimo desde ayer. Clara tuvo que darle la razón. Había una energía diferente en el pueblo, una vibración de determinación que había sustituido la resignación que dominaba en los últimos meses. Personas que ya habían comenzado a empacar sus pertenencias ahora dudaban. Familias que pensaban aceptar las indemnizaciones y marcharse, ahora hablaban de esperar, de luchar. Mi sobrino, el abogado, llegará en una hora, informó don Joaquín bajando la voz. Viene acompañado de un colega especializado en patrimonio histórico y cultural. Perfecto, respondió Clara. Nos reuniremos en la casa del abuelo. Y, don Joaquín, trate de ser discreto, por favor. El anciano asintió, aunque su sonrisa cómplice no transmitía mucha confianza sobre su capacidad para mantener la discreción. De regreso a la Casa Azul, Clara organizó los documentos encontrados en la iglesia, preparándose para la reunión con los abogados. Max la observaba con atención, tumbado sobre la alfombra de la sala, con la cabeza erguida y tan alerta como siempre. ¿Qué opinas, Max?, preguntó Clara, sentándose en el suelo junto al pastor alemán. ¿Realmente estamos a punto de cambiar el destino del Valle de las Aguas, o estoy engañándome a mí misma? Max inclinó la cabeza, con sus ojos color ámbar fijos en los de ella, con esa intensidad que siempre la impresionaba. Entonces, sorprendentemente, levantó su pata derecha y la colocó sobre la mano de Clara, como si le ofreciera consuelo y confianza. Voy a interpretar eso como un voto de confianza, sonrió Clara, acariciando el suave pelaje del animal. El timbre sonó puntualmente a las 2 de la tarde. Don Joaquín había llegado acompañado de 2 hombres de traje, su sobrino, Miguel, un abogado de mediana edad con expresión seria, y el doctor Renato Campos, un señor de cabellos canosos a quien Clara reconoció de inmediato por sus investigaciones en Internet. Era uno de los expertos más respetados en legislación sobre patrimonio histórico y cultural del país. Señorita Méndez, saludó el doctor Campos, estrechando su mano con firmeza. Don Joaquín me ha contado una historia fascinante sobre su abuelo y este notable pastor alemán. Confieso que he venido más por curiosidad que por convicción, pero estoy ansioso por ver esos documentos. Clara los invitó a sentarse y sirvió café, mientras Max observaba a los visitantes con interés, especialmente al doctor Campos, a quien parecía estar evaluando con particular atención. Antes de mostrarles los documentos, comenzó Clara, necesito que comprendan que esto es solo el comienzo. Mi abuelo escondió información en 12 lugares diferentes en todo el Valle de las Aguas. Hasta ahora, solo hemos encontrado el primer conjunto. ¿12? Repitió Miguel, sorprendido. ¿Y cómo saben eso? Clara explicó sobre el mapa que había encontrado en el álbum de fotografías y la carta que su abuelo dejó,
detallando cómo Antonio había entrenado a Max para guiarlos a los escondites en el orden correcto. El doctor Campos escuchaba con un interés creciente, desviando ocasionalmente la mirada hacia Max, que permanecía sentado pacientemente junto a Clara. «Es una historia extraordinaria», comentó finalmente. «Casi difícil de creer, si no fuera por el hecho de que realmente han encontrado algo significativo siguiendo a este perro». Clara asintió y entonces presentó los documentos hallados en la iglesia, las fotografías históricas, el diario del padre Anselmo y, lo más importante, el documento oficial de 1890 que declaraba al Valle de las Aguas como zona de valor histórico y cultural debido a los artefactos indígenas encontrados allí. El doctor Campos examinó cada elemento meticulosamente, y su rostro se iluminaba progresivamente a medida que comprendía la importancia de lo que estaba viendo. «Esto es extraordinario», dijo finalmente, sosteniendo con sumo cuidado el documento oficial. «Es un decreto estatal legítimo, con todas las formalidades legales de la época. Declara explícitamente que el Valle de las Aguas posee un significativo valor histórico y cultural y que debe ser preservado para las futuras generaciones». «¿Sigue teniendo validez legal?», preguntó Clara, apenas pudiendo contener la esperanza en su voz. El doctor Campos frunció el ceño, pensativo. «Es complicado. Técnicamente, un decreto como este no expira, a menos que haya sido explícitamente revocado por otro decreto posterior. Tendríamos que comprobar si hubo alguna revocación. Pero incluso si sigue vigente, la legislación moderna sobre represas y desarrollo energético podría tener prioridad en ciertos aspectos. Entonces, no es suficiente», concluyó don Joaquín, con un claro tono de decepción en la voz. «No diría eso», corrigió el doctor Campos. «Es una pieza muy importante, pero necesitamos más». Mencionaron artefactos indígenas hallados durante la construcción de la iglesia. ¿Saben qué pasó con ellos? Clara negó con la cabeza. «No exactamente. En las fotografías vemos cajas siendo retiradas del lugar, pero no hay ninguna indicación de hacia dónde las llevaron. Si pudiéramos localizar esos artefactos, o al menos obtener documentación más detallada sobre ellos, tendríamos un caso mucho más sólido», explicó el abogado. «La legislación actual sobre patrimonio arqueológico indígena es extremadamente rigurosa. Si logramos demostrar que el Valle de las Aguas alberga un sitio arqueológico significativo, especialmente relacionado con pueblos indígenas, las posibilidades de frenar la represa aumentan considerablemente». Como si entendiera perfectamente la conversación, Max se levantó de repente y caminó hacia la puerta, mirando hacia atrás con expresión expectante. «Creo que quiere mostrarnos el siguiente lugar», dijo Clara, mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. «Quizá mi abuelo escondió exactamente lo que necesitamos». El doctor Campos miró su reloj. «Lamentablemente, tengo un compromiso en San Miguel dentro de 2 horas. No puedo acompañarlos ahora. Pero me encantaría ver lo que encuentren». «Lo comprendo», respondió Clara. «Mientras tanto, ¿qué sugiere que hagamos con lo que ya tenemos?». El abogado reflexionó por un momento. «No entreguen estos documentos a los representantes de la represa todavía. Seguramente intentarán desacreditarlos, peor aún, podrían perder los originales si llegaran a tener acceso a ellos. Lo que debemos hacer es sacar copias certificadas en una notaría e iniciar una búsqueda en los archivos estatales para comprobar si hubo alguna revocación de este decreto». «¿Y qué hay de la prensa?», preguntó Clara, dejando que aflorara su instinto periodístico. «¿No deberíamos hacerlo público?». «Aún no», aconsejó el doctor Campos. «Una vez que la historia llegue a los medios, perderemos el elemento sorpresa. La empresa de la represa movilizará a sus propios expertos y abogados para contradecir cada punto. Necesitamos construir el caso más sólido posible antes de hacerlo público». Clara asintió, comprendiendo la estrategia. Tras algunas orientaciones adicionales, los abogados se despidieron, prometiendo iniciar de inmediato las investigaciones necesarias y mantener un contacto constante. Cuando quedaron nuevamente a solas, Clara miró a Max, que seguía esperando pacientemente junto a la puerta. «Parece que tenemos trabajo que hacer, compañero. ¿Llamamos a los demás y vamos hacia el próximo lugar?». El pastor alemán ladró una vez, como si estuviera de acuerdo con entusiasmo. En menos de 1 hora, el pequeño grupo de resistencia estaba nuevamente reunido en la Casa Azul. Clara, don Joaquín, doña María y ahora otros 5 vecinos que se habían unido a la causa tras escuchar sobre el primer hallazgo.
Entre ellos estaba Pedro, un joven profesor de historia de la escuela local, cuyo conocimiento podría ser muy valioso para interpretar documentos históricos. ¿Todos listos?, preguntó Clara, mirando los rostros decididos que la rodeaban. Max nos guiará de nuevo. Recuerden, máxima discreción. No queremos llamar la atención de los representantes de la represa. El grupo asintió y Clara abrió la puerta. Max salió inmediatamente, pero para sorpresa de todos, no tomó el sendero que llevaba hacia las afueras del pueblo. En cambio, trotó con confianza por la calle principal, en dirección a la plaza central. ¿Nos está llevando al centro del pueblo?, preguntó Pedro, confundido. ¿No sería más discreto ir a un lugar apartado, como la iglesia abandonada? Confiemos en él, respondió Clara, observando al pastor alemán que de vez en cuando miraba hacia atrás para comprobar si todos lo seguían. Mi abuelo lo entrenó para una secuencia específica. Debe haber una razón. Al llegar a la plaza central, Max no dudó. Se dirigió directamente al ayuntamiento, un edificio modesto de 2 plantas que había funcionado como centro administrativo del Valle de las Aguas durante décadas. El grupo intercambió miradas preocupadas. El ayuntamiento era un lugar público, frecuentado por funcionarios y visitantes. ¿Cómo podrían buscar algo secreto allí sin llamar la atención? Para complicar aún más las cosas, al acercarse al edificio, vieron 2 de los autos negros de la comitiva de la represa estacionados frente a la entrada. El doctor Ricardo y Débora estaban adentro, probablemente reunidos con el alcalde para discutir los detalles de la expropiación. Esto es un problema, murmuró don Joaquín. No podemos entrar ahora. Sin embargo, Max parecía tener otros planes. En lugar de subir las escaleras hacia la entrada principal, el pastor alemán rodeó el edificio, dirigiéndose hacia una pequeña puerta lateral que daba acceso al sótano del ayuntamiento, el archivo municipal, donde se guardaban documentos antiguos y registros históricos. «El archivo», exclamó Pedro, comprendiendo de inmediato. «Claro, tiene todo el sentido. Si tu abuelo quería esconder documentos importantes relacionados con la historia del valle, ¿qué mejor lugar que el propio archivo municipal? ¿Pero cómo vamos a entrar?», preguntó doña María. «Normalmente se necesita autorización del alcalde o del secretario municipal». Clara sonrió, sacando un manojo de llaves del bolsillo. «Mi abuelo fue el fotógrafo oficial del pueblo durante décadas. Tenía acceso a prácticamente todos los lugares, incluido el archivo. Estas son copias de las llaves que encontré en su casa». El grupo miró a Clara con renovada admiración. Antonio Méndez lo había pensado todo, preparando meticulosamente cada detalle de su plan, incluso mientras luchaba contra el avance del Alzheimer. «Algunos de ustedes deben quedarse aquí afuera como vigilantes», instruyó Clara. «Si ven que el doctor Ricardo o Débora salen de la reunión con el alcalde, den alguna señal». Doña María y otros 2 se ofrecieron para quedarse de guardia, mientras Clara, don Joaquín, Pedro y los demás siguieron a Max hasta la puerta del archivo. Con las manos ligeramente temblorosas, Clara probó varias llaves hasta encontrar la correcta. La puerta se abrió con un chirrido suave, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad del sótano. «¿Alguien trajo linterna?», susurró Clara, al darse cuenta de que el interruptor de luz estaba en el interior y encenderlo podría llamar la atención. Pedro sacó su celular del bolsillo y activó la linterna. Esto debería servir. El pequeño grupo descendió cuidadosamente las escaleras, con Max liderando el camino como si conociera perfectamente el lugar. El archivo municipal era un espacio amplio y polvoriento, con estanterías metálicas llenas de cajas, carpetas y libros de registro que documentaban la historia administrativa del Valle de las Aguas desde su fundación. «¿Por dónde empezamos?», preguntó don Joaquín, mirando a su alrededor, intimidado por la cantidad de documentos. Max no dudó. Caminó directamente hacia una sección específica al fondo del archivo, donde estanterías más antiguas contenían libros de registro del siglo XIX. El pastor alemán se detuvo frente a una estantería en particular y comenzó a olfatear las baldas inferiores, ladrando suavemente cuando encontró lo que buscaba. Clara se arrodilló junto al perro, dirigiendo la luz del celular hacia donde él señalaba. Era un gran libro de registros encuadernado en cuero, con la inscripción Correspondencia Oficial 1890 a 1895 grabada en el lomo. «Debe ser este», murmuró, tirando cuidadosamente del pesado volumen. Al moverlo, notó que había algo escondido detrás.
Otra caja metálica a prueba de agua, idéntica a la que habían encontrado en la iglesia. ¡Increíble!, exclamó Pedro, ayudando a Clara a sacar la caja. Tu abuelo realmente pensó en todo. Al igual que la primera, esta caja no estaba cerrada con llave, solo sellada herméticamente. Clara la abrió con cuidado, revelando su contenido: más fotografías antiguas, documentos oficiales. Para su sorpresa, un pequeño cuaderno de notas que reconoció de inmediato como perteneciente a su abuelo. Es el diario del abuelo, dijo, hojeando las páginas con reverencia. Son anotaciones de sus investigaciones sobre la historia del valle. Mientras Clara examinaba el diario, Pedro se concentraba en los documentos oficiales. Sus ojos se abrieron de par en par a medida que comprendía lo que estaba leyendo. Clara, esto es increíble, susurró, sosteniendo cuidadosamente un documento amarillento. Es una correspondencia oficial entre el gobierno estatal y el Museo Nacional, fechada en 1891. Confirma el envío de artefactos indígenas encontrados en el Valle de las Aguas al museo, con una descripción detallada de cada pieza. ¿El Museo Nacional?, repitió Clara, con la emoción creciendo en su voz. Eso significa que podemos rastrear esos artefactos. Aún mejor, continuó Pedro, examinando otro documento. Aquí está el recibo oficial del museo, confirmando que los artefactos fueron catalogados y preservados como parte de la colección Valle de las Aguas. Y hay una nota adicional que indica que estudios preliminares dataron algunos de los artefactos en más de 5.000 años, no 3.000 como se había estimado inicialmente. La importancia de ese descubrimiento golpeó a todos al mismo tiempo. Si lograban probar que el Valle de las Aguas albergaba un sitio arqueológico con artefactos de 5.000 años, la construcción de la represa enfrentaría obstáculos legales significativos. Esto lo cambia todo, murmuró don Joaquín, con una sonrisa esperanzadora iluminando su rostro arrugado. Clara asintió, hojeando rápidamente el diario de su abuelo. En una página específica encontró exactamente lo que buscaba: anotaciones detalladas sobre su investigación relacionada con los artefactos indígenas. El abuelo investigó esto a fondo, dijo, leyendo las notas. Visitó el Museo Nacional hace 3 años, antes del incendio que destruyó parte de la colección. Consiguió fotografiar los artefactos y obtener copias de los informes de catalogación. ¿Y dónde están esas fotografías?, preguntó Pedro ansiosamente. Clara siguió leyendo. No las guardó aquí. Dice que las escondió en otro lugar, junto con más documentos relacionados. Probablemente en alguno de los otros escondites que Max nos mostrará. Hablando del pastor alemán, Max de repente se puso alerta, con las orejas erguidas. Un segundo después, escucharon pasos en el piso de arriba, justo sobre sus cabezas. La reunión debe haber terminado, susurró Clara, guardando rápidamente los documentos en la caja. Tenemos que salir de aquí. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, colocaron el libro de registro de vuelta en su lugar, escondiendo la caja metálica detrás de él nuevamente. Clara dudó un instante, debatiéndose entre llevarse la caja o dejarla en el escondite. Déjala aquí, aconsejó Pedro. Ya fotografiamos todo con nuestros celulares. Si nos atrapan saliendo con ella, perderemos los originales. Clara asintió a regañadientes. Tras asegurarse de que todo estaba exactamente como lo habían encontrado, el grupo se dirigió silenciosamente hacia las escaleras. Max iba al frente, moviéndose con una cautela que parecía casi humana en su comprensión de la situación. Al llegar a la parte superior de la escalera, Clara abrió la puerta solo una rendija para mirar hacia afuera. Su corazón casi se detuvo cuando vio a Débora caminando por el pasillo lateral, dirigiéndose hacia ellos. Cerró la puerta silenciosamente y les hizo una señal a todos para que retrocedieran. «Alguien viene», susurró. «Necesitamos otra salida». Pedro señaló una pequeña ventana cerca del techo del sótano. «Allí. Da a la parte trasera del edificio. Es estrecha, pero creo que podemos pasar». Sin tiempo para discusiones, el grupo se movió rápidamente. Pedro, siendo el más alto, alcanzó la ventana y la abrió con cuidado. Uno a uno, fueron apretándose por la abertura, saliendo a un callejón estrecho detrás del ayuntamiento. Max fue el último, necesitando ser levantado por Clara y Pedro. El pastor alemán pasó por la ventana con una agilidad sorprendente para su tamaño, cayendo con gracia al otro lado.
Apenas se habían alejado unos metros cuando escucharon la puerta del archivo abrirse. Agachados detrás de unos arbustos, observaron cómo Débora entraba al sótano, con una carpeta en la mano. Parecía estar haciendo algún tipo de inventario o inspección. Por poco, susurró don Joaquín, secándose el sudor de la frente. Necesitamos ser más cuidadosos. El grupo se dispersó rápidamente, acordando reunirse nuevamente en la casa de Clara en una hora. Mientras caminaban casualmente de regreso por la plaza central, intentando no parecer sospechosos, Clara notó algo preocupante. Estaban llegando más autos de la comitiva de la represa, y hombres de traje bajaban con equipos que parecían de medición y documentación. Están acelerando el proceso, comentó a don Joaquín, que caminaba a su lado. Deben haber recibido órdenes para apresurar el desalojo del valle. Una razón más para continuar nuestra búsqueda lo más rápido posible, respondió el anciano. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que empiecen a demoler las primeras casas? Clara hizo un cálculo mental basado en el cronograma que el doctor Ricardo había presentado en la reunión pública. Oficialmente, las demoliciones comenzarían en 3 meses. Pero con todo este movimiento, no me sorprendería que intentaran adelantarlo. Max, caminando fielmente al lado de Clara, se mantenía alerta, sus ojos color ámbar observando atentamente a los hombres de traje. Era casi como si el pastor alemán comprendiera la carrera contra el tiempo que enfrentaban. De regreso en la Casa Azul, Clara encontró una desagradable sorpresa. Su puerta estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado con llave al salir. Max inmediatamente se puso tenso, un gruñido bajo formándose en su garganta. «Quédate aquí», susurró Clara a don Joaquín, que la había acompañado hasta su casa. «Voy a revisar». «Ni lo pienses», protestó el anciano. Entramos juntos. Con Max al frente, entraron cautelosamente en la casa. Pronto quedó claro que alguien había estado allí durante su ausencia. Cajones abiertos, papeles esparcidos, y la estantería de fotografías de su abuelo había sido claramente revisada. Buscaban los documentos, concluyó Clara, con una mezcla de rabia y preocupación en su voz. Alguien sabe lo que estamos haciendo. Max olfateaba el aire, moviéndose por la casa como si intentara captar el olor del intruso. Se detuvo frente al despacho de Antonio, ladrando insistentemente hacia una tabla suelta del suelo. Clara se arrodilló y retiró la tabla. Debajo, había un pequeño compartimento secreto, y dentro de él, una caja de madera tallada que reconoció como un regalo que le había dado a su abuelo en su último cumpleaños. «No encontraron esto», dijo, aliviada, mientras abría la caja. Dentro había una llave antigua y una nota escrita por Antonio que decía, «Para el tercer lugar. Cuando llegue el momento». «Tu abuelo realmente pensó en todo», comentó don Joaquín, admirado. «Incluso en la posibilidad de que registraran su casa». Clara guardó la llave en el bolsillo, sintiendo como una determinación renovada crecía dentro de ella. La invasión a su casa confirmaba sus sospechas. No solo estaban luchando contra el tiempo, sino contra adversarios activos que harían cualquier cosa para asegurarse de que el proyecto de la represa avanzara sin obstáculos. Cuando los otros miembros del grupo llegaron para la reunión acordada, Clara compartió la noticia del allanamiento. La reacción fue de indignación y preocupación, pero también de una determinación aún más fuerte. «Esto solo demuestra que estamos en el camino correcto», dijo Pedro. «Si no hubiera nada importante por encontrar, ¿por qué se tomarían la molestia de registrar tu casa? Necesitamos acelerar nuestra búsqueda», decidió Clara. «Y necesitamos a más personas involucradas. Ya no podemos hacer esto solos». La sugerencia generó debate. Algunos temían que, cuanto más gente supiera, mayor sería el riesgo de que la información se filtrara. Otros estaban de acuerdo con Clara, argumentando que necesitaban más apoyo para enfrentar la creciente presión de la empresa de la represa. «Hagamos una votación», sugirió doña María, siempre práctica. «¿Quién cree que debemos ampliar nuestro grupo de resistencia?» La mayoría votó a favor, con solo 2 abstenciones. Se decidió que cada uno reclutaría personas de confianza, explicándoles la situación y la importancia de mantener el secreto. «¿Y qué hay del próximo lugar?», preguntó don Joaquín. «Max nos ha mostrado 2 hasta ahora. ¿Cuándo buscamos el tercero?». Clara miró al pastor alemán, que descansaba tranquilamente a sus pies, aparentemente recuperado de toda la agitación del día. «Mañana al amanecer», decidió.
Necesitamos descansar y prepararnos adecuadamente. Y esta vez iremos en un grupo más grande, con vigilantes colocados estratégicamente. Mientras los demás discutían los detalles logísticos, Clara se sentó en el suelo junto a Max, acariciando su suave pelaje. «Estás haciendo un trabajo increíble, amigo», susurró. «El abuelo estaría tan orgulloso de ti». El pastor alemán la miró con esos ojos ámbar inteligentes, como si entendiera perfectamente sus palabras. Entonces, sorprendentemente, le lamió suavemente la mano y apoyó la cabeza en su regazo, en un gesto de consuelo y lealtad que hizo que las lágrimas brotaran de los ojos de Clara. En ese momento, rodeada de personas decididas a luchar por el Valle de las Aguas y con Max a su lado, Clara sintió algo que no experimentaba desde la muerte de su abuelo, una esperanza genuina. No esa esperanza frágil que nace de la desesperación, sino una convicción profunda de que estaban en el camino correcto, siguiendo un plan meticulosamente elaborado por un hombre que, incluso perdiendo sus propios recuerdos, había encontrado la manera de preservar la memoria colectiva de toda una comunidad. Y el instrumento de esa preservación era un extraordinario pastor alemán, cuyos ojos ámbar parecían contener una sabiduría que iba más allá de la comprensión humana. ¿Qué sucederá cuando el grupo siga a Max hasta el tercer lugar? ¿Quién está detrás de la invasión a la casa de Clara? ¿Y logrará la resistencia crecer a tiempo para enfrentar la aceleración del proyecto de la represa? Si esta historia de coraje y lealtad tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para acompañar el próximo vídeo, donde verás el final de esta historia. No te pierdas el próximo vídeo.